Doy gracias al Señor que me concede estar con ustedes esta tarde. Antes de iniciar, quisiera comentarles un poquito más de detalle cómo inició mi contacto con esta iglesia. Yo estaba en otra iglesia bautista, pues estuve por 10 años intentando la reforma durante esos 10 años allá. Y yo estudiaba en el seminario de los hermanos presbiterianos y un semestre llegó Steve Henning. Él iba a dar un curso sobre consejería y ahí lo conocí. Entonces, después hicimos acercamientos posibles porque teníamos la misma afinidad doctrinal, ¿verdad? Yo era en aquella iglesia el líder de jóvenes, entonces traje a los jóvenes en cierta ocasión aquí. Ronnie tal vez se acordará, y de aquí también fueron los jóvenes allá a nuestra iglesia. Y yo no tenía ni pensado, yo tenía mucho deseo de que en la iglesia a la que yo pertenecía y que amaba, se dieran pasos hacia la reforma, pero para poder avanzar en la reforma siempre necesitamos esto, un espíritu humilde. Y un espíritu humilde significa que nosotros reconocemos que hay cosas que no están bien y que tienen que cambiar. Si nosotros nos creemos que estamos bien, ya no hay posibilidad de cambio. Y si nosotros, como siempre les decía, si nosotros nos comparamos con otros que están peor que nosotros, menos que vamos a avanzar. Tenemos que compararnos con la palabra de Dios y con gente que realmente esté caminando el Señor. Entonces, después de haber terminado los estudios teológicos allá en el seminario Farel, por allá por el 2000, yo estuve como de 2000 a 2012 en ese programa. En el 2013 el pastor Henning me invitó a dar un curso que daba aquí por 3 meses de doctrinas de la gracia. Y lo daba los martes en la noche. Y fue algunos todavía pienso que quedan, que recuerden eso. Entonces, había un contacto entre iglesias. No sabía yo, cuando yo hablé en enero del 2009 con el pastor Henning, que salía para Estados Unidos ya que tenía cáncer, todavía para cuando eso no sabía yo que el Señor me iba a mover ya para abril. Dios movió circunstancias que me hizo, pero sacado de donde yo estaba y comencé a asistir a esta iglesia y el resto lo conocerán. Gracias al Señor. Concedió a esta congregación o a los pocos que habían cuando eso, un espíritu humilde. Eso es lo que se necesitaba, porque nos faltaba mucho. Y se fueron dando pasos hacia la reforma preciosos y vimos entonces la bendición del Señor. Y ya lo demás, bueno, de los recientes años, una especie de avivamiento vino a esta iglesia cuando, sobre todo en pandemia, veíamos gente deseando venir al culto de la tarde, pidiendo que si alguien... Que si quedó un espacio para ir al culto de la tarde, eso solo el Señor lo podía hacer. Y eso fue una cosa de las lindas que vivimos por aquí. Pues entonces, un poquito para que supieran también, y aquí estuve congregándome en esta iglesia como miembro por 13 años, y ahora ya casi pronto cumpliré los 3 años de estar allá en San José. Bien, el texto que se me ha asignado para predicarles es en el profeta Isaías, capítulo 49. Leamos los versículos del 1 al 6 antes de orar. Profeta Isaías, capítulo 49, versículos del 1 al 6. Dice así la palabra de Dios: Oídme costas y escuchad pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria. Y puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano y me puso por saeta bruñida, me guardó en su aljaba. Y me dijo: Mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. Pero yo dije: por demás he trabajado,
En vano y sin provecho he consumido mis fuerzas, pero mi causa está delante de Jehová y mi recompensa con mi Dios. Ahora pues, dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él, a Jacob, y para congregarle a Israel, porque estimado seré en los ojos de Jehová, y el Dios mío será mi fuerza. Dice, poco es para mí que tú seas mi siervo, para levantar las tribus de Jacob, y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Vamos a orar. Dios todopoderoso y eterno, hemos leído tu santa palabra y confesamos y somos conscientes de que sin el auxilio de tu Espíritu Santo, esta tu palabra no tendrá provecho para nuestras almas. Pero sabemos que por el poder de tu Espíritu Santo, esta palabra puede traer gran bendición a nuestras vidas, despertar nuestras conciencias, atraernos hacia ti. Bendice nuestras almas necesitadas, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hay un autor bastante famoso, por ahora no diré el nombre, pero un hombre que buenos libros tiene, un hombre bastante hábil en su enseñanza. Y él afirma lo siguiente, él es de la India, que el evangelicalismo moderno es pesimista y que por esta razón la iglesia se ha paralizado. Y él lo que dice es que esto ha pasado porque la iglesia de este siglo lo único que está esperando es la venida de Cristo. Y que por eso entonces esas posiciones tienen a la iglesia paralizada. Quisiera que pensemos, ¿habrá algo de cierto en eso? ¿Habrá algo de verdad en esa afirmación? Este hombre habla de una tarea que suena bien, pero quisiera que la analizáramos, porque él cree que la misión de la iglesia es, según él, discipular las naciones. Y él entiende por las naciones, entonces tener incursión, por ejemplo, en las universidades. Hay que ganar las universidades. Hay que entrar en el ámbito político. Y que la iglesia no está haciendo eso porque simplemente está esperando que Cristo venga. Bueno, espero yo que en esta exposición nos quede más claro cuál es la misión de la iglesia. Porque sí, buenas universidades cristianas, es una bendición que de esas universidades salieran mejores ciudadanos y posiblemente mejores gobernantes. Y con mejores gobernantes que se van a preocupar por restringir el mal en la sociedad, también la iglesia es beneficiada. Pero nosotros debemos tener bien claro qué es lo que la Biblia enseña que es el problema de la humanidad. Y es un problema espiritual que no se puede resolver teniendo las mejores universidades cristianas y los mejores gobernantes. ¿Por qué? Porque hasta esos mejores esfuerzos son incapaces de tratar con ese corazón que tiene el ser humano, que es engañoso más que todas las cosas y perverso. Solo Jesucristo puede tratar con el corazón del hombre. Por otro lado, si nosotros no tenemos las expectativas correctas, por ejemplo, estos hermanos, esa corriente se suele llamar reconstruccionista. Ellos están muy convencidos de que la tarea de la iglesia es incursionar en la cultura y en las artes y en todo y restaurarlo. Al tener eso, yo lamento que pronto se van a frustrar. Porque al tener expectativas que no son correctas y ver que ese optimismo no es el que la Biblia nos manda. Ahora sí, la Biblia nos manda a ser optimistas. Y nos da promesas que deberíamos nosotros estar creyéndolas.
la mayor que dijo Cristo con la iglesia. Las puertas del Hades no prevalecerán. Eso a la iglesia tiene que darle esperanza, porque recordemos lo que está diciendo cuando Jesús dice esto, que las puertas del infierno no prevalecerán. Significa que ahí está el reino del enemigo y viene la iglesia y le bota las puertas al enemigo. No prevaleció la puerta de ellos. A veces lo vemos al revés, como si fuera la puerta nuestra. Como que nosotros estamos aquí y él quiere botarnos la puerta, pero no la va a hacer. Pero eso es contrario a lo que ahí dice. Es al revés. Somos nosotros los que vamos y claro, da su resistencia al enemigo. Pero dice, no prevalecerá. La iglesia va a avanzar y le va a ganar terreno más y así ha pasado, según lo veremos en toda la historia. En cambio, entonces nosotros, hermanos, si logramos entender cuál es la base del optimismo bíblico, tendremos ánimo y esperanza para todo lo que vamos a hacer. Esto es lo que yo quiero que quede al final claro, que así como Cristo tenía una misión, porque el Hijo de Dios vino, el siervo de Jehová, de estos capítulos de Isaías se tratan del siervo de Jehová. Así como él tenía una misión que no se vio frustrada y venció, la iglesia también tiene que tener claro que la misión de ella no será frustrada porque depende completamente de la obra consumada de la cruz de Jesucristo. Y porque nosotros hemos sido capacitados por el Espíritu Santo de Dios para la misión que se nos ha asignado. Muchas veces nosotros, los siervos, digamos los ministros de Cristo y en general todo creyente, a veces llegaremos a ese momento en que decimos, ay, esto es más grande que mis fuerzas. Y claro que sí lo es. Pero porque olvidamos que tenemos al Espíritu Santo. Para eso nos dio Dios al Espíritu Santo, para que con denuedo podamos llevar la palabra de Dios. En este texto que hemos leído, que inicia así, oídme. ¿A quién está dirigido? ¿Quién es el que está hablando aquí? Esa frase, costas, escuchad pueblos lejanos, nos confirma, este mensaje es para el mundo entero. Todos están incluidos, todos tienen que oír. En la antigüedad, ustedes saben, y bueno, cada pueblo tenía sus dioses y ellos creían en dioses territoriales. Por eso ustedes ven ahí en los relatos de los reyes de Crónicas, el dios de los filisteos, el dios Dagón de ellos, el dios de Amat, cada uno con sus dioses. Y ellos pensaban, Dios se mete con los de su territorio. Y ellos pensaban por eso cuando el rey asirio se lleva a las 10 tribus del norte y quiere repoblar esa ciudad y que dice que venían leones y devoraban a la gente. La respuesta de ellos es, esto lo que pasa es que nosotros no conocemos las leyes del Dios de aquí. Pero ellos hablaban así, como quien dice el dueño de la casa, y como que hubiera varios, por eso ellos tenían ese concepto de Dios. Pero vemos en la Biblia algo diferente, porque Jehová, el Dios de Israel, le habla al mundo entero. No le habla solo a Israel. Veremos que eso es un error. Este Dios es el Dios de los cielos y la tierra y le habla a todos, sí, muy de manera especial a su pueblo, pero Él es el Dios de todos. Entonces, iniciemos teniendo bien claro aquí, que esto que se va a decir es para que lo sepa todo el mundo entero. Es muy precioso que por todas las partes en la Escritura vemos la gracia y la misericordia de Dios. Cuando se expresa de esa manera, dice, Dios diciéndole a Israel, y él reconociendo a Israel que es el llamado de Dios particular. No fue que yo lo busqué, me llamó. Y claro que aquí dice desde el vientre, porque es lo que entendemos el inicio de la vida. Pero para Dios, en la eternidad, Él no necesitaba Él no depende del tiempo. La Biblia nos enseña que ese llamado estaba decretado desde la eternidad. Y nos dice el versículo 3, y me dijo,
Mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. En ti me gloriaré. Pensemos primero que este Israel es Israel, el pueblo de Israel. Digamos, el significado más sencillo por encima. Que se refiere a aquel pueblo que Dios sacó de la tierra de Egipto, a los descendientes de Abraham, al que él le había hecho una promesa. Pero a esos le dice, en ti me gloriaré. ¿Cuándo? ¿Y de qué manera es que esto sucede? Yo quiero afirmar que esto se cumple cuando el pueblo de Dios entiende que existe, que su razón de existencia es la gloria de Dios, el servicio de Dios, que nosotros hemos sido llamados y salvados para ser útiles para el propósito de Dios, para que se cumplan los planes de Dios. Y eso al pueblo del Señor tiene que darle gran satisfacción. No necesariamente una satisfacción de cumplir las metas del mundo, ni medirnos por los estándares del mundo, pero hay gran gozo cuando la iglesia entiende la misión, sabe que esa misión, que tenemos una parte en esa misión, y eso nos llena de gozo, porque eso es lo que dice, mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. En el versículo 4 leemos esta frase, pero yo dije, por demás he trabajado, en vano y sin provecho he consumido mis fuerzas, pero mi causa está delante de Jehová y mi recompensa con mi Dios. Estos versículos pueden mostrar muy claramente la frustración del pueblo de Dios, la frustración del remanente. Recordemos que ese concepto de remanente está en todas las Sagradas Escrituras. Remanente significa un resto. Unos que sí quieren ser fieles, unos que sí quieren regirse por la palabra de Dios, obedecerle a Dios, que sí quieren que Dios se gloríe en ellos, pero ven todo tan difícil que hablan de esta manera. Ay, no hay caso. Por demás he trabajado en vano y sin provecho, he consumido mis fuerzas. ¿Quién más hablaba de esa manera así como que ya no tengo fuerzas? El profeta Elías. ¿Recuerdan sus palabras? Cuando se esconde en aquella cueva, ¿qué haces aquí, Elías? Y él responde, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos. ¿Sabe usted qué es eso? ¿Sabe qué es sentir celo por Dios? Hay algo en su corazón que se mueve por la causa de Cristo. Una de las muestras para determinar si alguien no es convertido es esa insensibilidad. Porque el creyente, hasta el que está más enfriado, sabe, ahí adentro hay algo que le hace anhelar la gloria del Salvador Jesucristo. Y eso responde Elías, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque él describe lo que pasaba. Porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Primero de Reyes 19:10. Claro que viene ese desánimo parecido a lo que estamos leyendo aquí. Y el desánimo nos va a vencer si perdemos de vista cuál es la misión. Si perdemos de vista o si tenemos algo equivocado en cuál es la misión. ¿Qué es el éxito para la iglesia? Dios nos ha dado una gran bendición, es que es algo tan precioso y tan alegre. Yo me acuerdo cuando solo éramos nosotros, la iglesia de los Lagos era la única iglesia bautista confesional del país. No había opción. Si usted tenía estas convicciones, no tenía más que venir aquí, no había más. Y después yo me acuerdo que le decía a Abby, pequeñita, ay Abby, antes que yo muera yo he de ver que haya más iglesias en el país. Y miren que Dios nos lo ha concedido y precioso porque sigue la obra. Pero si nosotros no tenemos bien claro cuál es la misión y para dónde vamos y qué es realmente el éxito que estas iglesias deben procurar, nos vamos a desanimar. Entonces, ¿a quién tenemos que agradar? Usted creyente, miembro de la iglesia, ¿tiene usted bien claro
¿Por qué Dios lo llamó y para qué usted se unió a una iglesia del Señor? Porque miren, en esa otra manera de pensar, dicen, hemos fracasado, el cristianismo fracasa porque no hemos logrado gran cosa, no hay reforma social. Si ustedes piensan que a eso es lo que Dios llamó a la iglesia, entonces se sentirán fracasados. No hemos logrado mucho porque somos pocos, siempre somos pocos. En comparación con los demás, ¿verdad? Mucho de lo que hoy tiene la iglesia en los lagos era impensable, ni se soñaba hace 10 años, mucho menos hace 44 años. Pero mis hermanos, el ánimo y las fuerzas se renuevan cuando recordamos entonces esto mismo que dice el texto. Después de sentirse así, dice, pero mi causa está delante de Jehová y mi recompensa con mi Dios. Eso es lo que nos tiene que importar, que nuestra causa, ay mis hermanos, en tiempos de dificultad, usted podrá orar estas palabras sintiéndolas. Mi causa está delante de ti, Dios mío. No estamos para defendernos ni entrar en debate. Señor, tú conoces mi causa. O como dice el Salmo, defiende tu causa, oh Jehová. Eso es lo que necesitamos, porque tiempos de angustia y tiempos de dificultades, toda iglesia del Señor pasará. ¿No es que el enemigo no descansa? Recuerda, mis hermanos, que yo solía decirles así, el único pecado que el diablo no comete es el ocio. Él no está de vagabundo, él siempre está maquinando maldad contra el pueblo de Dios para que no logremos la meta que el Señor nos ha dado. Pero entonces, si entendemos bien qué pide el Señor de nosotros y a quién tenemos que agradar, se renovará, como aquí dice, el ánimo y entender nuestra recompensa. Los hombres no puede que muchos ni reconozcan lo que hacemos, pero Dios lo ve. Nuestro mismo Señor, y aquí nos vamos acercando al verdadero Israel, nuestro mismo Señor, ¿cómo creen en su humanidad que Él se sintió cuando le dicen, tú que derribas el templo y en 3 días lo edificas, sálvate a ti mismo, si eres hijo de Dios, desciende de la cruz? Mateo 27:40. Eso es fuerte. Y Él no se pone a explicarles. No, miren, que esto no es momento. Y ellos se burlan. Así pasará con nosotros. Algunos nos dirán que no tenemos éxito. Pero Dios define aquí muy claramente la misión y nos la explica. Veamos el versículo 5. Ahora pues dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él, a Jacob, y para congregarle a Israel, porque estimado seré en los ojos de Jehová, y el Dios mío será mi fortaleza. Esa es la misión, congregar al pueblo de Dios esparcido. Congregar al pueblo de Dios, esa es la misión. Nosotros estamos, una vez hay un hermano que decía esto, la iglesia es una fábrica. ¿Qué produce? De santos, de adoradores. Hace poco predicaba en nuestra iglesia, 1 Corintios 14, y hablaba de la verdadera profecía. Y de cuando el corazón del hombre es confrontado con la palabra de Dios, y esa persona dice, se postrará sobre su rostro, reconociendo que Dios está entre vosotros. Adorará, ya tenemos uno más. Esa es la misión. Un santo más, un adorador más. Y vean que esto de congregar al pueblo de Dios es algo que también dijo en profecía sin entenderlo aquel hombre Caifás, el sumo sacerdote. Cuando dice así, que se registra en Juan 11, 50 y 52, le dice él a los demás, ¿ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo
y no que toda la nación perezca. Y oigan, esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Los hijos de Dios dispersos. Congregarlos es la tarea de la iglesia. El versículo 6 dice que es levantar las tribus de Jacob. Dice, poco es para mí que tú seas mi siervo, para levantar las tribus de Jacob. Es una manera de decir que la tarea entonces de la iglesia también es restaurar el remanente de Israel, del Israel de Dios. Como dice el profeta Oseas, decirle a la no amada, amada, y a los que no eran pueblo, pueblo mío, en Oseas 2. Y eso es una cosa que usa el apóstol Pablo, ¿verdad? El apóstol Pablo es el que dice que eso se cumple en el Evangelio, Romanos 9:25. A la no amada, a ese pueblo disperso, los congrega a las tribus de Jacob. Dice también el pasaje que también te di por luz de las naciones, para que sea salvación hasta lo postrero. Luz de las naciones, alumbrar a las naciones, esa es la tarea. Es impresionante para mí que los discípulos del Señor les costara tanto entender las enseñanzas de Cristo. No es que nosotros bueno, pero es que es impresionante. Escuchaba a un evangelista de Indonesia, Stephen Tong, diciendo que en la cruz el ladrón que se convierte entendía más que todos los discípulos cuando le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Ese entendió. Tenía un mejor entendimiento. Mire que todavía el día de la ascensión de Cristo, los discípulos están preguntándole, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? ¿Qué es lo que ellos creían que era la restauración del reino de Israel? Seguían con la misma idea de los fariseos y de los judíos. Ellos querían un reino como el de Salomón. Ellos querían una restauración de un reino precioso físico con el templo. Bueno, ya en esa época el templo era muy hermoso. Ustedes recuerdan que le decían a Jesús, mira qué edificaciones. Era algo maravilloso ese templo, pero todo era así. Querían un rey como Salomón, nada más que más bueno y justo, y todo. Tenían su mente en este mundo todavía. Y también es impresionante que el Señor no les da explicaciones claras al respecto, sino que les responde, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Es decir, les dice a ellos y a nosotros, no se esté preocupando demasiado por el cuándo va a hacer la consumación del reino. Pero recibiréis poder, esa es la palabra. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. La misión de la iglesia. Me seréis testigos. En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esa es la misión. Es maravilloso entenderla. ¿Cómo es que alumbra entonces la iglesia? La iglesia es luz y sal del mundo, dice Jesucristo. Pero ¿cómo se hace esto de alumbrar? Porque ahí dice que tenemos que ser luz a las naciones. La iglesia tiene una voz profética, y ahora cuesta usar esa palabra por lo que la gente cree que es profético, pero es un llamado al mundo entero para que escuchen la voz de Dios. Dios ha hablado y el mundo tiene que escucharlo. La Biblia dice muy claramente que Jesús envía a los suyos como el Padre lo envió a él. Como el Padre me envió, así os envío. Juan 20:21. Y Cristo ya les había aclarado, pero no parece que lo entendamos. En Juan 18:36, Él dice, mi reino no es de este mundo. Es esa otra visión de la que les decía, parece que creen que sí, que el reino es de este mundo.
No funciona como los reinos de este mundo. Dios nos ha hablado y según Hebreos 1 nos ha hablado por el Hijo. Según este versículo se describe muy claro que del que está hablando aquí realmente de Jesucristo. Él es el siervo. Él es el siervo. Y vean cómo dice, puso en mi boca como espada aguda. ¿Les suena? ¿Lo han leído en alguna otra parte? Espada aguda. ¿De quién se dice que sale de su boca una espada aguda? Apocalipsis 1:16 dice, tenía en su diestra 7 estrellas y de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Es Jesucristo. La analogía de la fe nos enseña eso. Busquen la palabra de Dios y verá que ella misma se interpreta. Y en Apocalipsis 19:15 también nos dice, cuando viene el Cristo glorioso en su segunda venida, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Es Jesús el que es luz de las naciones. En Lucas 2, 30 y 32, se nos describe que cuando trajeron el niño Jesús al templo para el rito, como judío, había ese hombre, Simeón, que Dios le había revelado, el Espíritu Santo, que él no moriría hasta que viera al ungido de Jehová, al Salvador. Y él afirma esto. Cuando le agradece a Dios con el niño en sus brazos, le dice, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Ese es el propósito. En Hechos 13:47 el apóstol Pablo aplica el texto a la iglesia. Porque dice, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Ahora podemos ver la conexión. Realmente se habla es de Jesucristo, pero de nosotros en conexión con nuestro Salvador. Porque, como decía el hermano Mariano, Él es la cabeza, nosotros el cuerpo. No está desligada la misión de Cristo de la misión de la iglesia. Es una sola misión. Y estamos aquí, cuerpo de Cristo, para llevar a cabo la labor, la misma misión que le fue a Él encomendada, luz a las naciones. Habiendo hecho Cristo todo lo que era necesario para la salvación de los escogidos, ahora le corresponde a la iglesia que es su cuerpo, brillar en el mundo. Primera de Juan 4:17 dice, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Eso debería alegrarnos, como Él es, así somos nosotros en este mundo. Esto es para que la iglesia tome ánimo y dice, vamos para la misión, porque así como Él es, así soy yo. En su gracia y en el poder de su Espíritu, la iglesia va a poder hacer lo que le ha sido encomendado. El sermón de la montaña, Mateo 5:16, Jesús dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. No para que nos glorifiquen a nosotros, ni exalten la labor tan grande que hizo la institución de la iglesia, para que glorifiquen a nuestro Padre. Nuestra confesión de fe afirma, Cristo siempre ha tenido y siempre tendrá un reino en este mundo, hasta el fin del mismo. No ha llegado el fin. Todavía Él tiene compuesto de aquellos que creen en Él y profesan su nombre. Con respecto a esto de ese mal entendimiento del reino, pensemos un momentito. En el mundo ha habido grandes imperios. Grandes, hermanos. Estudiemos un poquito la historia y veamos. En el mundo, imperios impresionantes. De hecho, se habla de las maravillas del mundo antiguo. ¿Han ustedes visto que el hombre es inteligente? Dios les dio unas capacidades y han hecho cosas que quedaron para la historia. Pero como les digo,
el pueblo de Dios, el pueblo escogido, parecía que querían un reino así, un imperio como los de este mundo. Nada más que pues, funcionando con la ley de Dios y todo, pero todavía no parece que entendían que es un reino espiritual. A este reino se entra por la fe en Jesús. Sin embargo, entraremos realmente un día en él. Porque el reino de Dios se habla en la Biblia como algo que se hereda. Y para usted heredar tiene que ser de la familia del heredero. ¿Es usted parte de la familia? Ha sido adoptado por Dios en los méritos de su Hijo Jesucristo. Si usted es hijo de Dios, la herencia es para usted todavía. Es para usted, pero todavía no. Tenemos por la fe todo lo necesario para la misión. Y un día heredaremos. Y la Biblia dice claramente quiénes no heredarán. Es necesario, mis hermanos, que tengamos una claridad en cuanto a esta doctrina para no desanimarnos. La Biblia nos dice en Filipenses 3:20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Tenemos que sentirnos extranjeros y peregrinos en este mundo y no acomodados a este mundo. Miren, es tan terrible el de entender cosas o el poder decirlas y no practicarlas. Porque yo mismo puedo estar diciéndoles a ustedes que no, como lo que leyó el hermano Mariano, de que no es que el mundo se ha cristianizado, sino que la iglesia se ha mundanalizado. Sí, lo podemos decir y entender, pero ¿está pasando en nuestra iglesia y en nuestra vida? ¿Qué tanto nos estamos acercando al mundo y a los métodos del mundo? La Biblia lo que nos enseña es que en la iglesia, los creyentes, su pueblo, son el representante de Cristo. Somos embajadores en misión de paz. Nosotros venimos anunciando paz, por eso se le llama al evangelio el evangelio de la paz. Y la paz le dice a los enemigos, ríndanse, ríndase. Si usted se arrepiente y cree en Jesús, hay paz, hay perdón para usted. Pero si no se arrepiente. Besad al Hijo, dice el Salmo 2, para que no se enoje, porque se inflama de pronto su ira. Pero la iglesia viene en esa labor de embajadores. Y esa misión de paz no es, mis hermanos, cambiar costumbres de los pueblos nada más. Es una rendición completa al verdadero Rey antes que Él venga a consumar su reino. Segunda a los Corintios 5:20 dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Y si usted no está en paz con Dios hoy por medio de Cristo, hoy es día de que deje su orgullo, deje confiar en sí mismo y deje pensar que no es tan malo y ríndase al Rey, al del cual usted ha sido rebelde. Hay una victoria prometida para la iglesia. Se ha cumplido y se sigue cumpliendo. Y quiero tratar de explicarles eso que a mí cuando me puse a meditar en esto me da tanta alegría, me da tanto ánimo, y es esto, piénsenlo así conmigo. Hoy este día, 28 de septiembre, alguien ha sido rescatado del reino de las tinieblas y pasado al reino de Jesucristo. Alguien en alguna parte, aquí en Costa Rica o en el mundo. ¿Entienden eso? Ahora, no solo uno, posiblemente muchos en alguna parte del mundo han sido rescatados del reino de las tinieblas y pasados al reino de su Hijo, de Cristo. Entonces, quiere decir que el reino de Cristo nunca ha dejado de crecer. Desde que Él vino y dio a sus discípulos la tarea, nunca ha dejado de crecer. ¿Por qué es esto tan cierto? Porque a los que Cristo rescata, nunca los vuelve a perder. Entonces, el reino de Cristo ha estado constantemente creciendo y creciendo y no deja de crecer todos los días. ¿Quién está siendo derrotado?
Satanás. Nosotros no nos parece verlo así porque vemos la gran maldad, porque vemos los políticos corruptos, porque vemos todas las maldades y pecados. Entonces eso nos abruma. Pero mis hermanos, ¿por qué no valoramos cada vez que uno se convierte, se le ganosa este terreno a Satanás y no vuelve para atrás? Porque nosotros no creemos que la gente hoy es salva y mañana no es salva. Y no, si Cristo lo restauró, es de él para siempre. Lo perdió el diablo. Y entonces eso es maravilloso. La Biblia, por ejemplo, ahora veíamos eso, sigue siendo traducida. Presten atención a la labor de las sociedades bíblicas. La Sociedad Bíblica Trinitaria, por ejemplo, y otras, pero el esfuerzo de traducir la palabra y llevarla, sigue avanzando la iglesia. Tenemos que orar por eso y involucrarnos en eso tan tremendo, tan precioso. Le vuelvo a decir, claro, nosotros somos dados a ver la apostasía, que es terrible y nos duele tanto y nos desanima, pero veamos que el reino de Cristo sigue avanzando. La iglesia está llamada a proclamar el evangelio, todo el consejo de Dios, no solo moralizar la sociedad. El creyente sí debe ser un ciudadano ejemplar y debe involucrarse según sus capacidades y dones y llamamiento en todo, en labores sociales, políticas. Si ha de ser un científico, un artista, cristiano, etcétera. Pero mis hermanos, el asunto es que se pierde de vista qué es lo importante. ¿Qué es lo importante? Que se rindan al Rey. Eso es lo importante. Promover centros educativos con excelencia ética y académica, preciosa y válida actividad, pero no es en sí misma la labor de la iglesia, sino un medio en el cual se facilita la misión de la iglesia. ¿Ven? Yo estoy muy feliz de que tengan la Academia Trinity que empezaron, pero siempre hablaba con el pastor, no perdamos de vista. Lo que estamos es preparando el camino, allanándolo, porque esos niños y jóvenes necesitan al Salvador. Y claro que sí, pudiera que no veamos fruto pronto, pero la palabra sembrada un día después hará efecto y gloria a Dios por eso. Entonces, una pregunta para ir terminando. ¿En qué estamos gastando el tiempo, las energías y los recursos? Eso sí que me da dolor cuando veo cristianos desperdiciando el tiempo, desperdiciando las energías. El tiempo se va, las energías se van. Los que van siendo mayores, quisiéramos hacerle ver a los jóvenes, aproveche ahora que puede, gaste su vida en servicio de Cristo, no en vanidades. Y así es como vamos a ganar. Pero si no, estamos cayendo en la trampa del enemigo. Así es como tiene al mundo. Nosotros no somos ignorantes. Entonces, terminamos diciendo, ¿y cuál es la misión de la iglesia? Ser testigos de Jesucristo donde quiera que estemos, en el último rincón donde Dios nos haga llegar, vamos a ser testigos de Cristo. Embajadores, proponiéndole paz a los enemigos de Cristo, que vengan porque hay misericordia, hay perdón. Vamos a alumbrar con la luz del evangelio en toda parte. Y si usted está esforzándose en eso, puede ser que su participación en la iglesia sea simplemente estar y apoyar. No todos tienen el don de la palabra, no todos pueden, pero usted puede decirle a alguien, vamos a la iglesia, ya está colaborando. Usted que sabe si ese es el día en que esa persona va a oír el evangelio y se va a rendir. Agradezcamos a Dios que Él no nos dejó en tinieblas y no tenemos que estar, como les digo mis hermanos, pesimistas ni abrumados. La iglesia está avanzando en victoria. No necesariamente como el mundo piensa, pero va en victoria. ¿Por qué? Porque ya Cristo venció sobre pecado, la muerte y Satanás. Ya venció. Es segurísima la victoria.
Creamos esto y actuemos de esa manera y entonces veremos fruto. Vamos a orar. Dios Padre Todopoderoso, qué bueno que eres tú, como tú nos hablas, Señor. Yo te ruego que nos perdones cuando hemos sido tan insensibles, cuando nos hemos dejado vencer de pensamientos de desánimo. Perdónanos. Ayúdanos a creer de todo corazón que las puertas del Hades no prevalecerán y que tu iglesia, la misión que tiene, la cumplirá. Porque Cristo para eso nos puso. Y nuestro Cristo glorioso, que es luz de las naciones, nos ha dado esa luz para que la llevemos donde quiera que estemos. Bendice, Dios mío, esta iglesia. Prospera todos sus planes. Líbralos de los ataques del maligno. Concédeles crecer en santidad, apartarse del mundo y de las cosas vanas para servirte a ti. Y que siga siendo una iglesia referente y ejemplar. Y eso pedimos para todas las demás iglesias aquí representadas. En el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén.